asistentes y además gracias a los asistentes por internet. La vacunación en adultos es como un mito. Nos tenemos que vacunar los adultos. ¿Para qué nos vacunamos? Si vamos a evitar algo. Acordémonos simplemente que por fin se evitó sarampión porque nos vacunaron. Y así llegamos a los puntos. La vacunación en adultos no es como la vacunación en niños, que siempre logra el 100% para evitar, pero sí logra un porcentaje que muchas veces es estadísticamente significante. Y acuérdense que, por ejemplo, en falla cardíaca, con que disminuyamos la mortalidad en el 30% estamos reídos, y hay drogas y medicamentos y de todo. Y vacunar no nos cuesta mucho y el beneficio sí es muy grande. Empecemos un poco con la historia. En historia se dice que a nivel en China, en 200 años antes de Cristo, pacientes sufrían leve de viruela, se recogían las pústulas, las molían, las ponían en polvo y así se inmunizaba a la gente para viruela 200 años antes de Cristo. Eso es lo que hacían. En 1718, Lady Mary Horman Montagu informó que tenían la costumbre de inocularse viruela de la misma forma. Los turcos cogían las pústulas y se las comían y así se inoculaban. Pero desde 1948, cuando el padre de la vacunación, que es Edward Jenner, en esta foto está vacunando para la viruela, y el miedo que normalmente le daba en esa época a toda la gente a vacunarse. Esta es una pintura de la época en un bar. Eso era realmente en un bar, en el bar de la señora que está ahí, cuando iban a vacunar, todos los miedos que la gente le daba a vacunarse contra viruela. Pero viene el señor Pasteur. Entonces el señor Pasteur, que lo consideramos el amo de la vacunación al principio, y hay otro que hace en 1981 el experimento más importante, del cual comprobó que la vacunación servía. Entonces, el 5 de mayo inyecta 24 carneros, un chivo y 6 vacas con 58 gotas de virus atenuado de bacilo de anthrax. 12 días después vuelve a inyectarlos, pero con virus menos atenuado que en la primera ocasión. Y el 31 de mayo realiza la prueba fundamental, donde inyecta a 24 carneros, a 6 vacas que no estaban vacunados, y le inyecta también a los que ya había vacunado previamente. En el experimento se nota que de los carneros no vacunados, 21 habían ya muerto y 2 murieron durante la exhibición. Y al caer la tarde, habían 6 vacas, de las cuales 4 de las no vacunadas estaban con síntomas febriles intensos. Entonces es desde esas épocas que estamos hablando de la vacunación, algo que es totalmente importante. No es 1981 como figura ahí en la diapositiva, sino 1781. Y entre en 1881 y en 1885, este es un médico español, Germán Ferrán, que creó vacuna contra el cólera. Hicieron las primeras vacunaciones para humanos y para determinados grupos de bacterias. Entonces el tema que nos trae es esto, es la vacunación en adultos, que está publicado en el Annals Medicine, es las recomendaciones para vacunación en adultos en pacientes arriba de 19 años. Yo creo que esta diapositiva todas las deberíamos de tener en los computadores de nuestras oficinas para mostrarle a la gente qué es lo que se tiene que hacer. Y ahí ustedes ven por grupo de edades qué es las vacunas que todo. Digamos que mostaza, yo no sé ni qué color es ese, si ustedes me perdonan. Entonces, ahorita vamos a desplegar como más pequeñito para que la podamos ver mejor. Entonces aquí, influenza, a partir de los 19 años, a partir realmente desde los 6 meses, toda persona debería recibir una dosis anual de influenza. Ahora vamos a averiguar de qué tipos de influenza.
Para adultos, y en eso quiero ser, deberían recibir una dosis de TD cada 10 años, que es lo que se debe recibir, pero ahorita con la idea de la tosferina, los pediatras nos están combinando a que vacunemos a los adultos para cuando vayan a recibir a los bebés contra tosferina, pero con vacuna celular, no con vacuna de virus atenuado ni nada. Varicela, todo el mundo debe haber recibido mínimo 2 veces vacuna. Papiloma humano, vamos de nuevo a hablar sobre esto muchas veces. En mujeres está hasta los 26 años, en hombres hasta los 21 años, y vamos a hablar ahorita qué tipo de vacunas. A partir de los 60 años, todos los mayores de 60 deben de recibir vacunación para zóster y papera, rubiola y sarampión deben de haber recibido 2 dosis, y ahorita vamos a ver quiénes. Entonces, de nuevo, influenza para todas las personas mayores de 6 meses. Y aquí vienen unas cosas que tenemos que empezar a manejar, que es que vacunas hay de varios tipos. Hay unas de virus inactivado, hay unos de virus atenuados y hay unas recombinantes. Entonces, en influenza se recomienda virus inactivado desde los 18 años hasta los 61 años, hasta los 65 años. Virus de viva atenuada desde los 2 años hasta los 42 años. El de virus inactivado es la que se le puede dar a las embarazadas, y de virus recombinante solamente para aquellas personas que sean alérgicas al huevo. Eso quiero que lo tengamos muy claro respecto a la alergia a clara de huevo, a las embarazadas. Es un tema que me interesa mucho que todo el mundo sepa, que no le vamos a poder poner virus vivo a las embarazadas, pero sí les podemos poner virus inactivado. Respecto a tétanos, difteria y pertusis, entonces todas las embarazadas deben de recibir entre la semana 27 y 36 de embarazo una dosis de tétanos, por lo menos, que eso está escrito en el plan de salud de todos nosotros. Personas mayores que no hayan recibido previamente vacuna o cuyo estado de vacunación se desconozca, lo cual es frecuente en todos nosotros. Si yo les pregunto, pues ustedes pollos que vean, pero a los doctores les pregunto cuál es el estado de vacunación real, y me pregunto yo mismo, entonces me tengo que decir la verdad, no tengo la menor idea cuántas dosis recibí de cuál. Entonces ahí está la recomendación, debemos de recibir por lo menos una dosis de TD cada 10 años. ¿Sí? Acordémonos que TD o TD con pertusis acelular se debe recibir una dosis, la primera dosis 4 semanas, la segunda, y a las 4 semanas la segunda dosis, y de 6 a 12 semanas después de esa dosis se debe recibir la tercera dosis. Varicela. Entonces, varicela en adultos. Acuérdense que la varicela puede repetir aunque usted le haya dado, y aunque esté vacunado con varicela, le puede repetir varicela. Y varicela es muy importante para todos nosotros los que trabajamos en salud, porque fuera de eso, acuérdense de que transmitirle varicela a una embarazada o una persona que esté en el hospital, podemos llevar a una pérdida de ese embarazo, podemos llevar a malformaciones congénitas. Entonces, la recomendación para varicela es así. Varicela se deben de recibir 2 dosis, con 4 semanas de diferencia. Se debe vacunar aunque haya habido antecedentes de varicela o de herpes zóster. Se deben de enfatizar quiénes son las personas de alto riesgo y que estén propensas de transmisión. En las embarazadas que detectemos que no están vacunadas para varicela, porque podemos hacer títulos de varicela, se debe vacunar 4 semanas después de terminar el embarazo, y la segunda dosis a las 8 semanas.
En cuanto al virus de papiloma humano, entonces yo me acuerdo que todos mandamos a vacunar para el papiloma, pero aprendimos de que es que hay 4 tipos de vacunas, una que es bivalente, una que es tetravalente y una nanovalente. Entonces, la recomendación es que la bivalente y la tetravalente se puede aplicar en mujeres. Pero ¿y por qué a los hombres no nos pueden aplicar la bivalente? Nos deben de aplicar la tetravalente o la nanovalente. De nuevo, recordar que son 3 dosis, ¿sí? Que ojalá se empiece entre 11 y 12 años de vacunación. En hombres pueden ser vacunados hasta los 21 o 22 años y en mujeres hasta los 26. Pero pues, cuando uno habla con los gineconcólogos, ellos dicen, mire, si tiene más de 26, hay unos estudios que están aportando hasta 40 años para ser vacunados contra papiloma. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos protegiendo de cáncer de útero y con 3 vacunas estamos disminuyendo la probabilidad severa de una enfermedad grave. Zóster. Entonces, en zóster, recordemos que todas las personas mayores de 60 años deben de recibir una dosis de zóster, excepto los que tengan inmunodeficiencia severa. Ahora más adelantico vamos a ver la parte de contraindicaciones, a quienes sí y a quienes no. Sarampión, paperas y rubiolas. Pues los que nacimos antes del 57, o los que nacieron antes del 57, porque ahí no caigo yo, nací un año después, no se deben de vacunar y se consideran que ya están exceptos. Pero los que nacieron después deben de recibir 2 dosis, ¿sí? Como mínimo. Y hay que hacer mucho énfasis en nosotros que trabajamos en salud, porque tanto los estudiantes que están en educaciones superiores, que viven en sitios, pues, en sus escuelas y los trabajadores de salud, en los que viajan frecuentemente internacionalmente a países donde hay rubiola, ¿sí? Hay que vacunarse. Papera se recomienda igual 2 dosis, rubiola no se recomienda nunca dar en mujeres embarazadas. Y aquí vienen las vacunas que antes de los 60 son neumococo, son para las personas que están a riesgo. Después de los 60 todos debemos de tener vacunación para neumococo. Más adelante les muestro una cosa. Entonces, vamos con ellas. Neumococo. En neumococo, apréndanse en esto. Si nunca han sido vacunados, si nunca han recibido vacuna para neumococo, primero una PB13, y un año después una P23. La P23 en algunas ocasiones hay que repetirla y vamos a intentar, porque como hay tantas situaciones y en personas a riesgo la situación es totalmente diferente y hay unos que no sabemos si recibieron P23 o recibieron P13, pero es bien importante aclarar cuál de las dos recibieron para saber cómo podemos ayudarlos. Entonces, de nuevo, P13 y administrarles un año después una P23. En personas inmunocomprometidas, con asplenia, con fístula de líquido cefalorraquídeo, con implante coclear, la P23 se puede repetir cada 5 años. No se recomienda dosis adicionales de P23 en pacientes de mayores de 65 años. Cuando está indicado el uso de P23 y PB13, primero se debe aplicar la PB13, como estamos diciendo. Cuando está indicado a aplicar PB3 y P23, para cuya historia de vacunación es incompleta o no lo tenga. Para los adultos mayores de 65 años, entonces aplicarla, si no tienen nada, aplicarla primero PB13 y un año después P23. En los que hayan recibido una dosis de PB13 y no hayan recibido P23, pues se pone P23 al año o inversamente. En los que no hayan recibido, administrar una dosis con
ha recibido P13 y no P23, como ya les dije, y ha recibido P13, una dosis extra de P23. Eso suena como muy trabado, pero aprendan. Primero P13 y un año después P23. Con que nos podamos aprender esa parte nos queda claro. Ahora, en los pacientes que son inmunocomprometidos, que quienes estamos hablando, inmunodeficiencia primaria, infecciones por VIH, falla renal crónica, síndrome nefrótico, leucemias, linfomas, enfermedad de Hodgkin, malignidades generalizadas, mieloma, trasplantes de órganos sólidos, enfermedades crónicas. Y en esto quiero hacer hincapié porque, pues por ejemplo en mi área, si vemos mucho paciente con EPOC, con asma, diabético y con falla cardíaca, y esos pacientes que tengan esos diagnósticos desde antes de los 65 años, hay que procurar arrancar vacunación para neumococo. Entonces, los pacientes asplénicos o con esos inmunocomprometidos deben que no hayan recibido P23 o PB13, de nuevo, administrar una dosis de PB13, pero ya no un año, sino 8 semanas después, deben de recibir P23. Y deben de recibir refuerzos de P23 cada 5 años, que eso no lo tenían tan claro. ¿Sí? En los que no han recibido P13 y han recibido P23, sí es posible esperar un año para darles la segunda dosis de P13. ¿Sí? Las dosis más recientes y en los que llegan a los 65 años y de nuevo han recibido P23, esperar un año para P13 si no la han recibido. Pero más que esta historia de cuál va primera, que la PB13, que la P23, que cuál recibió, pues sí, lo que hay es que tener muy claro si recibió P23 o si recibió PB13, ¿sí? Pero yo me acuerdo cuando era estudiante y había un paciente que habían estenectomizado, entonces, no, vacúnese contra el neumococo, pero no teníamos ni idea cuál era la vacuna que le estábamos poniendo, ¿sí? La misma historia para pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo y implantes cocleares. Hay que poner primero PB13 y 8 semanas después una dosis de P23. ¿Sí? En adultos entre 19 y 64 años vuelvo a hacer hincapié que hay que poner dosis de PB13 y dosis de P23 y en alcohólicos. ¿Sí? Y el por qué es más adelante les mostraré una diapositiva que nos va a ayudar a eso. Entonces, ahora vienen las que son para todos los que trabajamos en salud y para todos los que tienen factores de riesgo. Entonces, todos deberíamos de estar vacunados para hepatitis A. Eso pues ya no queda la menor. Pero fuera de eso hay que hacerles hincapié a los hombres homosexuales, a los que consumen drogas, a las personas con enfermedad hepática crónica, a los que transfundimos por cualquier cosa, factores de coagulación, o sangre, o plasma, o glóbulos rojos, ¿sí? A las personas que trabajan en laboratorios con micos, a las personas que viajan a centros endémicos donde haya hepatitis A. Hepatitis B, pues a todos ya nos los exigen para entrar a cualquier trabajo, nos exigen que haya un carnet de vacunación contra hepatitis B, pero hay que hacerlo. Ahora, acuérdense que no siempre todo el mundo vira, que hay que hacer de pronto un doble vacunación, pero bueno, como dije al principio, no sirve para todos, pero sirve para una gran mayoría. Entonces, ¿quiénes fuera de eso? Personas sexualmente activas que no estén con relación monogámica duradera, personas en tratamiento con enfermedades de transmisión sexual, personas que se inyectan drogas, hombres que tengan relaciones homosexuales, personas del área de la salud que trabajan en contactos o fluidos, personas diabéticas menores de 60 años. Cuando en los programas de diabetes que tenemos en los PIPs figura que eso es una cosa que lo debemos promocionar para todos, no siempre, en todos los insulinodependientes, eso es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer. En las unidades renales afortunadamente sí a todos los vacunan y a todos tienen eso,
pero todo el paciente con enfermedad renal crónica que está en estadio 4 o en estadio 5, que va para allá, pues debe estar vacunado. Personas con HIV y con enfermedad hepática crónica. Porque uno dice, tiene una cirrosis, ¿para qué lo voy a vacunar para hepatitis B? No, es que si a un paciente con una cirrosis, que bien sea por hígado graso o otra cosa, le da una hepatitis B, muere. Y si la podemos evitar, pues puede durar un poquito más. Meningococo. Aquí aprendimos todos que la vacuna de adultos es la de ese señor MENA-CWY. Y esa es la que hay que poner. ¿Sí? Y entonces pues mandamos a vacunar todos contra meningococo, pero no teníamos ni idea que esa es la que hay que poner. ¿Sí? Se debe administrar en asplénicos, funcionales o anatómicos. Siempre se deben de aplicar 2 dosis, ¿sí? Con espacio de 2 meses y revacunar a los 5 años. Hemófilos influenza tipo B, ¿a quiénes fundamentalmente? A los pacientes que tienen anemia de células falciformes, astenia foliar, esplenectomizados, y a los receptores de médula ósea, también se deben a todos los trasplantados de médula ósea. Entonces, vamos, aunque esto lo vamos a volver a ver más adelantico, quiero hacer hincapié en quiénes hay contraindicaciones. Entonces, fundamentalmente en quiénes. En aquellos que tengan CD4, VIH que tengan CD4 menores de 200, está contraindicados aplicar paperas rubiolas en zóster y está contraindicado aplicar en también varicela. Y en todas estas 3 condiciones que acabo de hablar, también en las embarazadas. Entonces, así esté embarazada, así tenga VIH, así sea un homosexual, siempre debemos de vacunar contra influenza. Así, si tenga diabetes, tenga enfermedad hepática, sea esplénico, sea personal de la salud, siempre influenza. Siempre tétanos, difteria y pertusis acelular, y hago énfasis en pertusis acelular. ¿Sí? Entonces, de nuevo, contraindicado varicela en embarazadas, en VIH con teos de células CD4 menores de 200, y zóster también está contraindicado en embarazadas y en CD4. Pero acordémonos que la indicación de vacuna de zóster es en mayor de 60. ¿Sí? Rubeola, paperas, también está contraindicado en embarazadas, en VIH con menores de CD4 menores de 200. ¿Sí? Pero vean, neumococos no está contraindicada, ni la PD13, ni la P23, hepatitis tampoco, y hepatitis A se debe de dar en todos los VIH, que es un riesgo. Hepatitis B, como lo dice, si nos acordamos el cuadro arriba, quiere comprobar VIH con menos de 200 y con más de 200. ¿Sí? Y se debe vacunar en los homosexuales, en las enfermedades renales terminales, en las enfermedades hepáticas, en las enfermedades también de corazón. ¿Sí? Y digamos que los lilas, yo no sé ni qué color es ese, que somos todos los trabajadores de la salud, tenemos que estar vacunados en esas características. Pero pues como nada es gratis en la vida, a mí me enseñaron que solamente hay una cosa gratis en la vida, que es el amor de mamá, y el resto te lo cobran absolutamente todo. ¿Sí? Entonces hay que saber de que a las embarazadas no se les puede poner virus vivo. ¿Sí? Y está totalmente contraindicada la influenza. Y hay que saber, y hay que preguntarle a la gente si ha hecho reacciones alérgicas a qué tipo de vacunas. Acuérdense en que las de recombinantes solamente se recomiendan alérgicas a huevo. ¿Sí? Y debemos de tener precaución porque definitivamente nada es gratis. Y el nada es gratis es de que si se han visto vacunación asociada a virus de Guillain-Barré, sí se ha visto vacunación asociada a virus de Guillain-Barré.
¿Que es una contraindicación? No. Pues que si tenemos un Guillain-Barré que lo estamos detectando, ¿le debemos de poner vacuna? No. ¿A qué nos vamos a exponer a que nos digan que la vacunación por Guillain-Barré le está ocasionando esto? ¿Sí? Que el Guillain-Barré se le ocasionó una vacuna. No. Pero sí tenemos que saber que una vacunación puede llevar a un Guillain-Barré. Sí puede llevar a un Guillain-Barré. Es indudable. ¿Sí? Y sí hay reacciones de fiebre y sí hay reacciones de maluquera cuando se aplica de vez en cuando influenza, tétanos, ¿sí? Hay que estar muy atentos a las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Igual en varicela hay que tener que se han presentado alergias, si hay contraindicaciones de varicela, acuérdense de inmunodeficiencias en embarazada. La de papiloma humanos, la neovalente, hay reacciones de anafilaxis puras y no se debe aplicar, o se debe aplicar con mucho cuidado cuando hay enfermedades crónicas, ¿sí? Se debe aplicar sin fiebre en embarazadas. Yo, aunque dicen que se puede aplicar en embarazadas, pues yo sí preferiría que no. Un zóster, pues igual da reacciones que pueden ser febriles, ¿sí? Puede dar un mini zóster, ¿sí? En la vacuna de P23 también hay reacciones alérgicas. En la de meningococo también hay reacciones alérgicas que pueden ser severas. Igual en los serotipos de grupo B, de hepatitis A, de hepatitis B y de influenza. Hay veces se nos viene a la idea de que cuando vacunar simultáneamente, nos podemos vacunar simultáneamente. Entonces, nos podemos vacunar simultáneamente si le estamos poniendo virus inactivado, pero no nos podemos aplicar una de virus vivo y una de inactivado también, pero no nos podemos poner dos virus vivos al mismo tiempo. Y la otra cosa, tenemos que tener siempre un espacio, si vamos a poner virus vivos, generalmente de 28 días para poner la siguiente dosis de la siguiente vacuna, así sea de diferente tipo. ¿Sí? Aquí viene un artículo publicado en el New England Journal de marzo 19 del 2015, donde lo que les quiero mostrar es de que hay una disminución estadísticamente significante para neumonía adquirida en comunidad, de disminución de neumonías adquiridas en comunidad. Entonces eso es muy importante porque eso lo que nos cuesta en salud no está escrito, ¿sí? Y para herpes zóster también hay una publicación del 28 de mayo del 2015 donde nos muestra, ¿sí?, de que hay una disminución de herpes zóster. Y hay otros trabajos que muestran que hay una disminución de la neuralgia posherpética, que todos los que hemos manejado neuralgias posherpéticas es un dolor de cabeza, ¿sí? Porque hay neuralgias posherpéticas que duran toda la vida. Y un sitio que los invito que todos conozcamos, ¿sí? Caño Cristales. Muchas gracias. Dudas y preguntas. En pacientes que ya hayan tenido antecedentes de herpes zóster y continúen con neuralgias posherpéticas, ¿se les puede vacunar con Zostavax o no es recomendable? Todo paciente que haya tenido herpes zóster y que no haya recibido vacuna debe vacunarse contra zóster, pero no nos va a cambiar ya la neuralgia. Sí, la neuralgia va a ser exactamente igual y el medicamento de elección son las pregabalinas para el manejo de neuralgia posherpética. Dime. Por medio de nuestro chat, el doctor Rentería nos hace una pregunta. ¿Cómo sé qué vacuna me apliqué? ¿Un neumococo PCV13 o PPSD23? Pues no, la única forma es que tiene que averiguar qué le aplicaron, ir al sitio de vacunación. Actualmente siempre que lo vacunan a uno, que le entregan el carnet, generalmente quitan el display y lo pegan al carnet. Entonces ahí está escrito qué tipo de vacuna fue la que le aplicaron.